Hola, bendición y vida eterna. Estoy conduciendo ahora. Mi esposa tiene el celular haciendo el video, un corto video. Es un resumen acerca de un tema que compartí hoy en Facebook, pero como fue en vivo y algún problema tuvo la conexión al internet, el video no salió con la calidad requerida. Entonces lo que quiero compartir con YouTube, por mi canal de YouTube, es el mismo tema, pero bueno, acá no lo voy a hacer tan extenso. Aquel demoró de tiempo más de una hora. Entonces acá lo que vamos a hacer es, acá lo que vamos a estar haciendo es que vamos a hacer un resumen. Bien, la cuestión está en las profecías. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar el cumplimiento de una palabra profética que se nos haya sido dada, ya sea directamente de Dios o de un profeta o a través de un sueño, en alguna forma que Dios nos haya mostrado alguna información acerca de nuestra vida futura? Y esto, por supuesto, nosotros necesitamos saber cómo tenemos que funcionar para poder tomarlo, para que se cumpla literalmente. Bueno, primeramente te quiero definir qué es la profecía. La profecía es un anuncio que Dios envía a tu vida acerca de algún evento que Dios mismo va a hacer que se manifieste en tu vida en un momento determinado. Y dicho evento, o más bien dicho anuncio, tiene por objetivo y por propósito prepararte de antemano, darte la información necesaria para que tú puedas enfocarte en lo que Dios quiere que tú hagas. De otra manera, no tendría sentido que Dios te mandara una profecía. Dios no manda profecías así por mandarlas. Cuando Dios te manda una profecía, es porque Dios lo que te está diciendo es: quiero que te prepares para esto, porque voy a hacer esto contigo. Entonces, según la Biblia, hay causas que pueden entorpecer, pueden ralentizar, incluso pueden anular la profecía. En una ocasión, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son los que han estado conmigo en todas mis pruebas, y yo les voy a asignar a ustedes 12 tronos para que reinen sobre las 12 tribus de Israel. Eso fue en el capítulo número 22 del libro de Lucas, verso creo que del 24 al 31. Y Judas aún estaba entre ellos. Y sabemos que Judas, aunque Jesús le dio esa palabra, Judas menospreció la profecía, llevó un estilo de vida diferente, robando, pecando, mintiendo, y al final terminó entregando al Señor. Entonces, en el caso de Judas, la profecía no se cumplió. En el caso de Saúl, el rey Saúl, Dios lo pone como rey sobre Israel. Y cuando Samuel lo unge, Samuel le dice: Jehová te ha escogido hoy como príncipe de su pueblo. Entonces empieza a decirle cómo tenía que funcionar. Entonces, el hecho de que Dios nada más le dijera: te pongo como rey, eso determinaba el futuro de la nación. Si él actuaba bien, la nación pues entonces tendría un fin bueno, y la nación de Israel estaría establecida y sujeta bajo la dirección y la bendición de Dios. Ahora, Saúl peca, hace cosas malas y no se cumple el propósito de que termine su reinado. Aunque no dice, Dios le profetizó a Saúl, pero dice que Samuel le dijo: vas a ser rey. Y la cuestión del reinado era hasta que Saúl muriera, hasta que fuera un viejo y otro rey lo sucediera en el trono, ya fuera un hijo o fuera otro. Entonces, la cuestión está que sobre este rey, el ministerio, el llamado no se cumple. Y la razón es sencillamente que él no se alineó, no se enfocó en el propósito que Dios le había dado.
Tenemos otros casos como el rey David, cuando Dios a través del profeta Natán, en el capítulo 7, segundo libro de Samuel, creo que es, Dios le habla y le dice: voy a hacer contigo esto y esto, voy a establecer la nación, nunca más Israel será removido, te voy a dar un reino perdurable, voy a establecer tu casa. Y 10 años después, o no, antes, 10 años primero desde el desierto hasta el reinado, y del reinado adelante, no recuerdo la cifra exacta, quizás 10 años, vamos a decir 8 o 10 años, David tiene que salir a la pelea con Israel. Llegó el año de la guerra, él no salió, se quedó en Jerusalén y se acostó con Betsabé. Cuando Natán lo amonesta, le dijo: ya lo que Dios te prometió sobre darte un reino estable no va a ser, aunque Dios no va a dividir el reino en tus días ni en los días de tu hijo, pero después que tu hijo muera, en este caso Salomón, entonces se va a cumplir lo de que el reino te va a ser dividido. Y esa fue la causa por qué Israel se dividió en el reino de Judá y en el reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Entonces estamos viendo ahí que cuando Dios te da una profecía, Dios te da la profecía para que tú te animes y andes en pos de la profecía. Si Dios te dio una profecía, pero tú la menosprecias, no te importa la profecía, la tomas en poco, te aseguro que es difícil que se cumpla. Y en el mejor de los casos, se ralentizará o no se cumplirá totalmente. Entonces, yo personalmente conozco muchas personas a quienes Dios les dio profecía de llegar a tener ministerio poderoso, le profetizaron mucho, pero las personas vivieron indiferentes al llamado de Dios y hoy incluso están hasta apartados. No tienen realmente lo que Dios les prometió. Entonces culpan al profeta, como Natán le dijo a David: por culpa de tu pecado, ahora has hecho que se burlen las naciones, se burlen de Jehová Dios. ¿Por qué? Porque hicieron quedar a Dios mentiroso. Y hermano, Dios no prometió nada, o Dios es un mentiroso, porque si Dios te prometió y tú dices que fue Dios y no se cumplió, entonces Dios te mintió. O en el otro caso, esa profecía era del diablo, siendo realmente de Dios, se la adjudicaron al diablo. ¿Por qué? Porque no se cumplió. Pero lo que la gente nunca dice es: la profecía no se cumplió por tu mal comportamiento, por tu mal testimonio. Entonces, en el caso mío, a mí me profetizaron que yo iba a ser profeta o pastor. Bueno, profeta me dijeron a las naciones en el año 2004 y se cumplió 13 años después. Entonces, realmente se cumplió. Yo, más de 8 o 10 naciones en el mundo entero escuchan mis mensajes, personas de 8 o 10 naciones, o 15, no sé cuántas son. Escuchan las prédicas mías, los videos míos de acá del canal de YouTube, pasan de 100,000 vistas, creo. Mis videos le han dado la vuelta al mundo, o sea que Dios me ha llamado y me ha establecido. Pero yo me enfoqué, yo creí, descansé en esa promesa y yo orienté mi vida en función del llamamiento. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para que la profecía que te han dado se cumpla literalmente 100%? Número 1, debes de enfocarte. Tú viste cuando un auto va por la carretera que es de noche, que sus focos apuntan al destino del carro. ¿Qué pasaría si los focos se viran y apuntan en sentidos opuestos, uno a la derecha, otro a la izquierda? Terminas sin un destino y lo más probable es que tengas un accidente. Entonces, mucha gente que Dios llamó con un propósito fijo, con un propósito firme de bendecirlos y de usarlo en el ministerio, cambiaron el enfoque y lo extendieron a los lados, se quedaron sin rumbo, perdieron el destino profético y muchos murieron sin alcanzar lo prometido. Y otros, hoy yo conozco algunos pastores que vinieron de Cuba a los Estados Unidos y llegaron acá y se apartaron, abandonaron esposa, hijos, todo el mundo. Eso fue un desastre. No cumplieron el destino profético. Personas a quien Dios le había profetizado y Dios le había hablado, incluso a uno de ellos yo le profeticé y le dije: Dios va a hacer esto y esto contigo, y sencillamente la persona se salió del proyecto. Ahora, lo primero que tienes que hacer es enfocarte, direccionar bien para llegar a donde Dios te mandó o a lo que Dios te anunció. Lo segundo que vas a hacer es descansar en que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Porque si tú te enfocas pero vives turbado, vives dudando, eso estorba la bendición. Y lo tercero que vas a hacer es ser paciente.
yo te dije, yo esperé 13 años. Jesús esperó primeramente desde la profecía de Isaías, 750 años antes de que Jesús naciera. Jesús tuvo que esperar 7 siglos y medio después que Isaías profetizó. La otra etapa fue los 30 años de la vida de Cristo, desde que nació hasta que cumplió los 30. Tuvo que esperar 30 años para hacer el ministerio. David esperó 10 para llegar a ocupar el trono. José esperó 17 años. Moisés esperó 40 años. Entonces, si te vas dando cuenta, los hombres de Dios que alcanzaron cumplimientos proféticos fueron los que supieron enfocarse en la profecía, en el llamado que Dios le había dado, descansaron y creyeron en Dios a pesar de todas las pruebas que pasaron, y el final fue entonces que estas personas recibieron la promesa. ¿Qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es que si Dios te dio una profecía, también tú debes saber que el infierno completo se levanta en contra tuya para que tú no seas bendecido. ¿Qué pasó cuando el rey Herodes supo por los 3 magos que había nacido el Cristo, el Mesías? Satanás trató de matar a Cristo y Herodes hizo una matanza de niños horrible. ¿Qué fue lo que hizo David? Saúl durante 10 años persiguió a David hasta la muerte. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos de José? Lo vendieron como esclavo. 17 años se puso preso. Yo he pasado pruebas terribles en esta profecía que yo recibí eso fue en el año 2003 y estamos en el 2017. Hace 13 años que Dios me profetizó. De un profeta de Nicaragua me dijo: dice el Señor que tu ministerio lo va a desarrollar no en Cuba, fuera de Cuba, las naciones. Y yo en estos 13 años he pasado un fuego terrible, pero la gracia de Dios me ha hecho llegar hasta aquí. ¿Quieres tener que se cumpla literalmente lo que Dios te dijo? Número 1, enfócate en función del propósito. Número 2, descansa y cree ciegamente que se va a cumplir, aunque tú veas que todo está al revés. Y número 3, persevera. Si estas cosas haces, vas a ser bendecido por Dios y el plan profético de Dios se va a cumplir con tu vida. Es un resumen. Bendición a vida eterna. Amén. Quería pedir disculpas por el movimiento de la cámara, porque como mi esposo venía manejando, quizás se sientan un movimiento en la cámara y es por eso. Bueno, bendiciones.